Cuando el equipo de rescate encontró el campamento 3 días después, no podían entender lo que estaban viendo. La tienda estaba destrozada desde adentro. Los suministros estaban esparcidos por la nieve, intactos. Y había huellas que se alejaban hacia el bosque. Huellas que comenzaban humanas, pero se convertían en otra cosa. Déjame llevarte al principio. Era enero de 2018, y 3 hombres experimentados en actividades al aire libre decidieron pasar una semana acampando en invierno en el Parque Provincial Algonquin en Ontario, Canadá. Marcus Chen, de 34 años, había estado acampando en estos bosques durante más de una década. Su hermano David, de 31, era un cazador y rastreador experimentado. Su amigo Thomas Wright, de 36 años, era instructor de supervivencia en la naturaleza. No eran aficionados. Conocían el bosque. Conocían los peligros. Sabían cómo sobrevivir. El plan era simple. 7 días en el campo, a 30 kilómetros de la carretera más cercana, completamente fuera de la red. Tenían suficientes suministros, equipo apropiado para el brutal invierno canadiense, y teléfonos satelitales para emergencias. Le dijeron a los guardabosques exactamente dónde estarían acampando y cuándo regresarían. Todo se hizo según el libro. Los primeros 2 días fueron perfectos. La temperatura era brutal, bajando a menos 25 grados Celsius por la noche, pero estaban preparados. Instalaron su campamento cerca de un lago congelado, rodeado de denso bosque de pinos. Durante el día, exploraban el área, revisaban sus líneas de trampas y disfrutaban del silencio absoluto que solo existe en la naturaleza salvaje invernal. Por la noche, se sentaban alrededor de su fogata, conversando y observando las estrellas a través de las aberturas en las nubes. Fue en la tercera noche cuando Marcus lo escuchó por primera vez. Un sonido en la distancia. No del todo humano, no del todo animal. Un lamento largo y prolongado que parecía resonar a través de los árboles. Comenzó bajo y subió más alto, como alguien gritando de agonía. Cuando se detuvo, el bosque cayó en un silencio tan completo que Marcus podía escuchar su propio latido del corazón. Se lo mencionó a su hermano y a Thomas. Ellos también lo habían escuchado. David sugirió que podían ser lobos, aunque admitió que no sonaba del todo correcto. Thomas, con 15 años de experiencia en la naturaleza, dijo que nunca había escuchado nada parecido. Intentaron ignorarlo. Los sonidos extraños ocurren en el bosque. Los animales hacen ruidos que a veces pueden sonar casi humanos. Pero esa noche, ninguno de ellos durmió bien. La temperatura había bajado aún más, y a pesar del fuego, el frío parecía filtrarse en sus huesos. Y 2 veces más durante la noche, escucharon ese sonido. Ese terrible lamento, cada vez más cerca que antes. Cierra los ojos ahora. Respira profundo. Y déjame contarte lo que sucedió en esos bosques durante los días que siguieron. En la mañana del 4.º día, encontraron las huellas. Pisadas masivas en la nieve, rodeando su campamento en un amplio arco. Las huellas tenían aproximadamente forma humana, pero eran demasiado grandes. Fácilmente el doble del tamaño de la bota de Marcus, que era talla 46. Y había algo mal con la zancada. La distancia entre las pisadas era imposiblemente larga, como si lo que las hizo tuviera piernas mucho más largas que cualquier humano. Las huellas venían de lo profundo del bosque, rodeaban el campamento varias veces, y luego desaparecían de regreso entre los árboles hacia el norte. David, el rastreador, las examinó cuidadosamente. Su rostro se puso pálido. Les dijo a los otros que no eran huellas de oso. Los osos estaban hibernando en esta época del año de todos modos. No eran de alce o ciervo. La forma era demasiado humanoide. Y eran frescas, hechas en algún momento durante la noche mientras dormían a solo metros de distancia. Thomas sugirió que empacaran y regresaran temprano. Pero Marcus, siempre el racionalista, argumentó en contra. Probablemente era solo algún bromista de otro campamento, dijo. Alguien tratando de asustarlos con huellas falsas. David no estuvo de acuerdo, pero decidieron quedarse una noche más. Esa noche, mantuvieron el fuego ardiendo alto. Hicieron turnos de guardia. Marcus tomó el primer turno desde las 8 de la noche hasta la medianoche. El bosque estaba completamente quieto. Sin viento. Sin sonidos de animales. Solo el crepitar del fuego y su propia respiración. A las 11:30,
Escuchó ramas rompiéndose en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Algo grande se estaba moviendo allí, rodeando el campamento. Podía escucharlo, pero no podía verlo. Despertó a los otros. Los tres se sentaron en tenso silencio, observando la oscuridad. Los sonidos continuaron durante más de una hora. Pasos en la nieve, el crujido de ramas rompiéndose. Y luego, a la 1:15 de la madrugada, lo escucharon claramente. Una voz, profunda y distorsionada, pero inconfundiblemente llamando el nombre de Marcus. Marcus. Venía del norte, de la dirección a la que las huellas habían conducido. Sonaba como si estuviera tratando de imitar el habla humana, pero no pudiera hacerlo del todo bien. Las sílabas estaban estiradas y equivocadas. Thomas agarró el teléfono satelital e intentó pedir ayuda. Sin señal. Eso no estaba bien. Habían tenido señal cuando llegaron. Marcus intentó con su teléfono. Lo mismo. Sin señal en ninguno de los dispositivos. David cargó su rifle de caza. Decidieron que se irían al amanecer, emergencia o no. Pero no llegaron al amanecer. A las 3 de la madrugada, algo golpeó su tienda. No desde afuera, desde adentro. Una de sus bolsas de suministros de repente voló a través de la tienda como si fuera lanzada por manos invisibles. Luego otra. La pared de la tienda se abultó hacia adentro como si algo estuviera presionando contra ella desde afuera. Pero cuando miraron, no había nada allí. La temperatura dentro de la tienda se desplomó. Su aliento se hizo visible, aunque habían estado calientes momentos antes. La escarcha comenzó a formarse en el interior de la tela de la tienda. Y luego lo escucharon justo afuera. Respiración. Respiración pesada y entrecortada que sonaba como si viniera de algo masivo. La pared de la tienda se presionó más hacia adentro, estirándose hacia ellos. Thomas gritó. Agarraron lo que pudieron y corrieron. Abandonaron la tienda, el fuego, la mayoría de sus suministros. Corrieron hacia el bosque, dirigiéndose al sur hacia donde pensaban que estaría el sendero más cercano. Corrieron durante horas en la oscuridad, usando sus linternas frontales para iluminar el camino. Detrás de ellos, podían escucharlos siguiéndolos, estrellándose a través del bosque, a veces cerca, a veces distante. Y periódicamente, esa voz, llamando sus nombres, uno por uno. David. Thomas. Marcus. Siempre esa misma calidad distorsionada y equivocada. Como algo que había escuchado a humanos hablar pero no entendía cómo. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, llegaron a un pequeño claro. Se detuvieron para recuperar el aliento, para tratar de averiguar dónde estaban. Fue entonces cuando lo vieron, parado en el borde del claro, parcialmente oculto por los árboles. Era alto, imposiblemente alto, al menos 2,40 m, tal vez más. Esqueléticamente delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Su piel se veía gris y tensa contra sus huesos, como algo que había estado muriendo de hambre durante mucho tiempo. Y su rostro. Marcus más tarde diría a los investigadores que realmente no podía ver su rostro con claridad, solo los ojos. Ojos amarillos que reflejaban los haces de sus linternas frontales como los de un animal. Pero había inteligencia allí. Hambre. Y algo más. Reconocimiento. Dio un paso hacia ellos. Su movimiento era incorrecto, brusco y antinatural, como si estuviera aprendiendo a caminar. David levantó su rifle y disparó. El disparo resonó a través del bosque. La criatura no cayó. Ni siquiera pareció notarlo. Inclinó la cabeza, estudiándolos. Y luego abrió la boca. El sonido que salió fue ese mismo lamento terrible que habían escuchado antes, pero más fuerte, más cerca, más penetrante. Se sentía como si estuviera dentro de sus cabezas. Corrieron de nuevo. Thomas cayó, torciéndose gravemente el tobillo. Marcus y David lo levantaron, sosteniéndolo entre ellos. Lo medio cargaron, medio arrastraron a través del bosque. Detrás de ellos, podían escucharlos siguiéndolos. No corriendo, caminando. No necesitaba correr. Sabía que no podían escapar. Encontraron una pequeña cueva, realmente solo un saliente en un afloramiento rocoso, y se apretujaron adentro. Se acurrucaron allí mientras el sol subía más alto. Durante varias horas, no escucharon nada. Comenzaron a esperar que se hubiera rendido. El tobillo de Thomas estaba hinchándose gravemente.
Sabían que necesitaban ayuda. El teléfono de David todavía no mostraba señal. Marcus sugirió que uno de ellos intentara salir, conseguir ayuda, mientras los otros se quedaban con Thomas. Antes de que pudieran decidir, lo escucharon. Justo afuera de la cueva. Esa respiración de nuevo. Ahora también podían olerlo. Un olor a podrido, como carne descompuesta. Algo raspó contra la roca cerca de la entrada. Se presionaron tan atrás en el espacio estrecho como pudieron. Podían ver una sombra cayendo sobre la entrada. Algo estaba allí, justo afuera. Pasaron minutos, horas. La sombra no se movía. Lo que sea que fuera simplemente se quedó allí parado, esperando. David susurró que deberían intentar correr. Marcus negó con la cabeza. Estaban atrapados. Thomas lloraba en silencio, su tobillo lesionado inútil. Y luego, inexplicablemente, se fue. Escucharon pasos alejándose, ramas rompiéndose en la distancia. La sombra desapareció de la entrada. Esperaron otra hora antes de atreverse a mirar afuera. El claro alrededor de la cueva estaba vacío, pero en la nieve, alrededor de toda la entrada, estaban esas huellas masivas. Docenas de ellas, rodeando la cueva una y otra vez. Se movieron tan rápido como pudieron con Thomas entre ellos. Les tomó otras 6 horas alcanzar un sendero. Lo siguieron hacia el sur y finalmente, alcanzaron un camino de acceso al parque. Un camión de guardabosques pasaba casualmente. Lo detuvieron. El guardabosques dijo más tarde que parecían haber visto a la muerte misma. El equipo de rescate regresó a su sitio de campamento. Encontraron exactamente lo que describía al principio. La tienda destrozada, los suministros esparcidos, y las huellas. Huellas que comenzaban del tamaño humano cerca del campamento, pero se volvían progresivamente más grandes y más distorsionadas a medida que se alejaban hacia el bosque. Los oficiales lo llamaron ataque de oso, a pesar de que era invierno. A pesar de que las huellas estaban mal. A pesar de todo lo que los 3 hombres reportaron. Pero aquí está lo que no reportaron públicamente. Lo que Marcus solo le contó a su familia cercana. En su última mirada hacia la cueva antes de llegar al camino, lo vio una vez más, parado en la distancia, entre los árboles, esa figura imposiblemente alta y esquelética. Y jura, aunque sabe que nadie le cree, que saludó. Un gesto lento y deliberado, como si dijera adiós, o tal vez hasta luego. Marcus Chen ya no va al bosque. No en invierno. Nunca. David vendió todo su equipo de caza. Thomas renunció a su trabajo como instructor de supervivencia en la naturaleza. No hablan de lo que pasó. El informe oficial dice ataque de oso, exposición, alucinaciones por hipotermia. Pero los guardabosques saben algo. No lo dirán oficialmente, pero lo saben. Porque no es la primera vez. Cada pocos años, alguien reporta algo en Algonquin en invierno. Algo alto. Algo que camina como un humano pero no es humano. Algo que llama tu nombre en la oscuridad. El pueblo Algonquin, que vivió en estos bosques durante miles de años antes de que llegaran los europeos, tenía un nombre para eso. Wendigo. El espíritu del invierno. El hambre y el apetito insaciable. Una criatura que una vez fue humana pero se convirtió en algo más. Algo que caza en los meses más fríos. Algo que siempre tiene hambre. El bosque todavía está allí. El parque provincial Algonquin todavía está abierto. La gente todavía acampa allí en invierno, aunque mucho menos que en verano. Y cada año, algunas personas reportan sonidos extraños. Huellas masivas. Una sensación de ser observado. La mayoría de ellos logran salir. Pero no todos. Este es el relato verdadero de lo que le sucedió a Marcus Chen, David Chen y Thomas Wright en enero de 2018. Marcus todavía revisa su teléfono compulsivamente en busca de señal, incluso en la ciudad. David apenas duerme. Y Thomas, cuando se le pregunta sobre supervivencia en la naturaleza, simplemente dice que a veces, la mejor estrategia de supervivencia es saber cuándo está siendo cazado. Y en invierno, cuando la temperatura baja y el bosque se queda en silencio, algo camina a través de los árboles de Algonquin. Algo que recuerda el sabor de la carne humana. Algo que espera.